Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son amantes de las series turcas como yo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones turcas, esas que nos roban el aliento, nos hacen suspirar, reír, llorar y sobre todo, nos enganchan de principio a fin. Si eres de los que ya ha visto algunas novelas turcas y quiere más, o si eres nuevo en este universo y no sabes por dónde empezar, estás en el lugar correcto. He preparado una lista cuidadosamente seleccionada con las 10 series turcas que, en mi opinión, son imperdibles y que estoy segura, te van a atrapar desde el primer episodio. No se trata solo de dramas románticos, aunque tendremos algunos de esos que nos derriten el corazón, también hay historias llenas de intriga, acción, misterio y hasta toques de comedia. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y diferente, y he tratado de elegir opciones variadas para que haya algo para todos los gustos. Así que prepárense un cafecito turco, pónganse cómodos, porque vamos a empezar este recorrido por las mejores series turcas que te engancharán desde el primer minuto. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos donde comparto mis pasiones, mis gustos y sobre todo, mi amor por las series y novelas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con esta lista de series turcas que no te puedes perder. Número 1 en nuestra lista es una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que estoy segura que muchos de ustedes ya conocen, *** Erkencikus, ***, también conocida como Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que te va a llenar de alegría y buenas vibras. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre ellos es innegable y pronto se verán envueltos en un torbellino de emociones, malentendidos y situaciones divertidísimas. Erkencikus es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de optimismo y una historia de amor que te haga creer en el poder del destino. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son espectaculares. Si buscas algo ligero, divertido y romántico, esta es tu serie. En el número 2 tenemos una serie que combina drama, romance y un toque de misterio, ***, cara para ask, ***, que significa dinero negro amor. Aquí la trama se centra en Ömer, un policía que trabaja en la unidad de crímenes económicos, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa. Sus vidas se cruzan de una manera trágica cuando sus seres queridos son asesinados juntos. A medida que investigan las circunstancias de estas muertes, descubren una red de corrupción y secretos que los unen de una manera inesperada. Ömer y Elif tendrán que superar obstáculos, traiciones y peligros para descubrir la verdad y encontrar la justicia. Además de la trama intrigante, Cara para Ask destaca por las actuaciones impecables de sus protagonistas, especialmente en Gina Kurek y Tuba Büyüküstün, que tienen una química increíble en pantalla. Si te gustan las series con giros inesperados y una historia de amor que nace en medio del caos, no te la puedes perder. Ahora, en el puesto número 3, les presento una serie que te va a romper el corazón y te hará reflexionar sobre el amor, la familia y el perdón, ***, An, que significa madre. Esta es una adaptación de una serie japonesa, y la versión turca es simplemente conmovedora. La historia se centra en Zeynep, una joven profesora sustituta que trabaja en una escuela rural. Allí conoce a Melek, una niña de 7 años que sufre maltrato por parte de su madre y su padrastro. Zeynep, al ver la situación de Melek, decide tomar una decisión drástica, secuestrarla y convertirse en su madre. Juntas, huyen y tratan de construir una nueva vida, enfrentando obstáculos y peligros en el camino. Anne es una serie que te va a tocar el alma, te hará llorar a mares, pero también te mostrará la fuerza del amor maternal y la importancia de proteger a los niños. Si estás preparado para una historia intensa y emotiva, te recomiendo muchísimo Anne. En el número 4 tenemos una serie que ha sido un éxito mundial y que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, ***, Mutesem YZYL, que significa El siglo magnífico. Esta es una serie histórica que narra la vida de Süleyman el Magnífico,
uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie muestra las intrigas palaciegas, las batallas épicas, los romances prohibidos y las decisiones que marcaron el destino del imperio. Mutesem YZYL es una producción impresionante con una ambientación cuidada al detalle, vestuarios espectaculares y actuaciones memorables. Si te gusta la historia, la política y los dramas de época, esta es tu serie. Además, te aseguro que te vas a enamorar de Hürrem Sultán, un personaje femenino fuerte e inteligente que desafió las convenciones de su época. Cambiando un poco de género, en el puesto número 5 tenemos una serie que combina acción, suspenso y drama familiar, ***Yerde***, que significa por dentro. La historia gira en torno a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños y terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y es infiltrado en la mafia, mientras que Umut es criado por un grupo de criminales y se convierte en un matón. A medida que sus caminos se cruzan, se enfrentan a dilemas morales, traiciones y peligros que pondrán a prueba su lealtad y su amor fraternal. Yerde es una serie llena de adrenalina, con escenas de acción impresionantes y una trama que te mantendrá al borde de tu asiento. Además, las actuaciones de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, que interpretan a los hermanos, son excepcionales. Si te gustan las series con acción y suspenso, no te puedes perder Yerde. En el puesto número 6 tenemos una serie que te va a enamorar por su sencillez, su encanto y su mensaje positivo, ***Kiralkask***, que significa amor de alquiler. La historia se centra en Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una propuesta indecente para ayudar a su familia a salir de una deuda. Tiene que enamorar y casarse con Homer, un diseñador de zapatos exitoso y mujeriego, a cambio de una gran suma de dinero. Sin embargo, a medida que Defne y Homer pasan tiempo juntos, empiezan a sentir algo real el uno por el otro, y la situación se complica. Kiralkask es una comedia romántica muy entretenida, con personajes entrañables y situaciones divertidas. Además, la química entre el Zinsangui y Bararduk, los protagonistas, es innegable. Si buscas una serie ligera, romántica y que te haga reír, te recomiendo Kiralkask. Ahora, en el número 7 les traigo una serie que te va a hacer reflexionar sobre la ambición, la venganza y las consecuencias de nuestros actos, ***Ecel***. Esta serie es un remake de El Conde de Montecristo, pero adaptada al contexto turco. La historia se centra en Homer, un joven inocente que es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan por un crimen que no cometió. Homer pasa años en prisión, donde aprende a luchar y a planear su venganza. Al salir de la cárcel, cambia su identidad y se convierte en Ecel, un hombre rico y poderoso que está dispuesto a todo para hacer pagar a quienes lo traicionaron. Ecel es una serie intensa y dramática, con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Las actuaciones de Kenan İmirzalıoğlu y Cansu Dere son espectaculares. Si te gustan las historias de venganza con un toque de drama y romance, no te puedes perder Ecel. En el puesto número 8 tenemos una serie que ha roto récords de audiencia en Turquía y que ha sido vendida a más de 100 países, ***Aşk Memnu***, que significa amor prohibido. Esta es una adaptación de una novela clásica turca, y la historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y empiezan a tener una aventura secreta. Este amor prohibido desencadenará una serie de tragedias y destruirá la vida de todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie dramática y apasionante con personajes complejos y situaciones extremas. Las actuaciones de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ son memorables. Si te gustan las historias de amor prohibido con un toque de drama y tragedia, te recomiendo Aşk Memnu. Casi llegando al final de nuestra lista, en el puesto número 9, les presento una serie que te va a transportar a un mundo de fantasía y aventura, ***Dirilis, Ertuğrul ***, que significa resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie muestra las luchas de Ertuğrul y su tribu contra los bizantinos, los mongoles y otras tribus turcas, así como su búsqueda de un nuevo hogar y su lucha por la justicia y la libertad. Dirilis, Ertuğrul es una serie épica con batallas espectaculares, personajes heroicos y una ambientación impresionante.
Si te gusta la historia, la aventura y las series de época, no te puedes perder Dirilis, Ertuğrul. Además, te aseguro que te vas a enamorar de la cultura turca y de sus valores. Y finalmente, en el puesto número 10 de nuestra lista, tenemos una serie que combina drama, romance y un toque de comedia, **Senkalkam**, que significa ya más a mi puerta. La historia se centra en Eda, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero pierde su beca por culpa de Serkan, un arquitecto rico y arrogante. Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para un contrato comercial, pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Senkalkam es una serie ligera y entretenida, con personajes carismáticos y situaciones divertidas. Además, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas, es innegable. Si buscas una serie romántica y divertida para desconectar y pasar un buen rato, te recomiendo Senkalkam. Y ahí lo tienen. Estas son mis 10 series turcas imperdibles que estoy segura, los van a enganchar desde el primer episodio. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que encuentren alguna serie que les guste y les haga pasar momentos inolvidables. Recuerden que esta es solo mi opinión, y que hay muchas otras series turcas increíbles que merecen ser vistas. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas, y déjenme un comentario abajo diciéndome cuál de estas series es su favorita, cuál les gustaría ver primero, o si tienen alguna otra recomendación para agregar a la lista. Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo interesante para ver. Recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten mucho de sus series turcas. Adiós.